Bienvenidos, bienvenidas, gracias por esperarnos. Simplemente estamos con los horarios de la tefilá muy pegaditos y tratamos de completar nuestros minyanim para llegar a tiempo a todas y a todos. Muy bienvenidos y gracias por acompañarnos a nuestro encuentro de Mishlei, suspendido la semana pasada por temas de salud fundamentalmente, de los cuales Baruch Hashem ya nos hemos medianamente repuesto, así que gracias por vuestra presencia nuevamente hoy. Estamos compartiendo en este lunes nuevamente el libro de Mishlei, el libro de Proverbios, cuando ya compartimos casi, para no decir casi con seguridad, una de las últimas clases del año 5784, y con él obviamente el pensamiento dirigido una vez más, y por qué no, hacia nuestros hermanos, toda la casa de Am Israel, que se encuentra lejos de esta realidad, de la realidad del estudio, de la realidad de la casa, del hogar, de la familia. Esas 101 víctimas de un terrorismo impiadoso, de los cuales cada día a veces sentimos que nuestro, nuestro humor, que nuestra emoción vuelve a vencerse cuando uno empieza a escuchar estadísticas y cifras, que la mitad vive, que la mitad no vive, y en última instancia lo impensable se hace una realidad triste. Y por eso tal vez debamos poner más intención que nunca para que estas obras que son cruciales para Am Israel, porque ahora el frente del sur ha dejado su lugar al frente del norte, y en última instancia este estado jamás deseado de una guerra nunca buscada, ahora debe abrir sus caminos hacia la justicia. La guerra debe alcanzar también una parte de justicia, y la justicia está clara, que el terrorista, que el impiadoso, que aquellos que han llenado este mundo de una prostitución desde la perspectiva del concepto de la vida, reciban definitivamente su merecido. Itamu hattaim mina aretz, dice el Salmo 104. Hattaim lo dice allí con la tet, con un acento, y eso significa que desaparezcan para siempre los pecadores, no los pecados. Los pecadores son aquellos que eventualmente puedan llevarnos hacia ese lugar nunca deseado en el cual nos transforma a nosotros también en otro tipo de personas. Vayamos entonces al encuentro de nuestro Mishlei. Estamos en este hermosísimo capítulo 8, extenso capítulo, en donde obviamente Ma'alata Jochma Ukriyatá, la virtud, el atributo virtuoso de la sabiduría y el llamado de la sabiduría permanentemente hacia el ser humano, al encuentro permanente entre el hombre y la sabiduría. Estamos, decíamos, en el capítulo 8 y ya hemos recorrido, gracias a Dios, 21 versículos de este capítulo. El último versículo, el 21, terminaba con una alusión muy bonita para hacer que los que me aman hereden posesiones verdaderas y para que yo hinche sus tesoros. De Angil o Abai Yesh, Beotzroteem Amalek. Dice el Todopoderoso, dice el hombre, obviamente el maestro, el rey, el padre, hacia el otro, el que está esperando esa respuesta. Leangil o Abai Yesh. Yesh quiere decir algo que es concreto. Los Jajamim, como les decía, lo reprodujeron desde otro lugar, siendo Shai Olamot. El Kadosh Baruj Hu nos ha prometido, le ha prometido al hombre que integra el concepto de la justicia, dice Shai Olamot, 310 mundos. Quiere decir, obviamente, esos 310 mundos que superan, por supuesto, a todo el mundo
eh, eh, el mundo presente. Hay quienes dicen también que Shai o Yesh son una abreviatura de Yamim y Shanim, quiere decir de días y de años, obviamente. Y también, como explicaba, Shai, que es un regalo, pero que también es Shin y Yod, que es la sumatoria de 310, Atit Akadosh Baruch Hu de Anjil, de Hol Tzadik Betzadik, Shalosh Beot de Azara Olamot. Así dice la Gemara de Okatzin. Y este mérito, mis queridos, representa un mérito que alcanza para cada uno y una de todos nosotros. Continúa entonces ahora desde el versículo 22 y hasta casi el final de nuestro capítulo, todo lo que representa la antigüedad de la sabiduría. ¿Dónde se encuentra esa sabiduría? Y ahora vamos a ver que la sabiduría nos aproxima a un lugar muy interesante. Veamos el versículo 22. Dice en hebreo, Hashem, el Todopoderoso, Kanani Reshit Darko, me creó en el principio de su carrera, de su camino. Kedem Mifalav Me'al, antes de sus obras de tiempo antiquísimo. ¿A qué se refiere aquí? ¿De qué habla la sabiduría? La sabiduría dice que el Todopoderoso, todos estos versículos que van a seguir aquí desde el 22 al 29, nos quieren ubicar en lo que representa Maaseh Bereshit. Estamos próximos, si Dios quiere, a inaugurar nuevamente el Humash Bereshit. Estamos terminando el Humash de Barim. Con favor de Dios, que sea para bien y que haya solamente Beshorot Tovot, buenas nuevas. Pero vemos entonces que dice Hashem Kanani Reshit Darko. Kanani, ¿qué quiere decir Kanani? Uno piensa que es el verbo koné, que koné en hebreo quiere decir comprar, adquirir. Pero también Kanani, koné, quiere decir crear. Por lo tanto, Hashem Kanani Reshit Darko, es decir, me creó a mí, Bara Oti, en el sentido de creación, como decimos todos los viernes en el Magen Avot, Kone Shamayim Ba'aret, que Dios crea los cielos y la tierra. Hashem Kanani Reshit Tarko, Todopoderoso me creó en el principio de su camino. ¿Qué quiere decir? En el principio de su acción creativa, en el principio del mundo. Por lo tanto, la sabiduría es algo que acompaña al Creador desde los orígenes. Por eso dice, Kedem Mifalav Me'az, antes de sus obras de tiempo antiquísimo. Antes de sus obras de tiempo antiquísimo. Quiere decir, la Jochma es Kedem Mifalav. Esa sabiduría antigua es anterior a toda la creación. Me'az. Me'az quiere decir antes, quiere decir desde siempre. Por lo tanto, obviamente, estamos hablando de tiempo y no de lugar, no de espacio. Y entonces la sabiduría tenemos que entender también por qué el Targum, la traducción aramea de Jonatán ben Uziel, no la de un Keluz que todos conocemos, hay otra traducción aramea diferente, posterior, un poco más interpretativa, se puede decir, quiere decir más llena del sentido del derash, nos dice que Bejuchmeta verá Hashem. Con la sabiduría creó Hashem. Cuando dice Bereshit bara Elohim, el Jonatán ben Uziel, el Targum llamado Yerushalmi, habla acerca de una creación a partir de la sabiduría. Quiere decir, cuando yo contemplo este mundo de la creación de Hashem, estoy viendo la sabiduría de mi creador. Ma Rabu Maaseja Hashem. Así lo dice David Amelech, el papá de Shelomo en su Teilim.
cuán grandes son tus obras, cuán inmensas son tus obras, cuán innumerables son tus obras. Kulam, todas ellas, Bejojomá Asita. Todas ellas las has hecho con sabiduría. Y por eso aquí la sabiduría viene a hablar de cuál es su lugar. Esa sabiduría es lo anterior al mundo, no a Dios. La sabiduría divina es la anterior a todo el mundo. Por eso decía que estos versículos obviamente nos van a hablar acerca de parte de la creación del mundo. Y entonces vamos a ver cómo cada versículo nos va regalando una concepción más. Veamos el 23. Meolam nisachti merosh mikadmei ares. Versículo 23. Meolam, desde la eternidad fui yo constituida princesa. Nisachti merosh. Nisachti merosh quiere decir me transformé en Nasif, en Nesifá, en una princesa, ¿no es cierto? También Nesej quiere decir libación, que es cuando se arrojaba aceite o vino sobre, depende qué ofrenda. Por lo tanto, dice Meolam Nisachti Merosh, quiere decir Meolam. ¿Qué significa Olam? Olam significa mundo, es verdad. ¿Y qué significa Leolam? Leolam es por la eternidad. Pero también Leolam habla también de lo que es el sentido de la palabra Olam, que es Ne'elam, el sentido de lo oculto de ese mundo. Quiere decir, desde el tiempo que estaba oculto a todo ser viviente. O sea, antes de la creación de este universo, dice Merosh Mikadmei Ara, desde el principio, antes que existiera la tierra. O sea, que desde el comienzo mismo de la creación, muchísimo antes de cualquier creación de este universo, allí está la sabiduría. Es muy bonito el pensar que obviamente todo lo que precede la creación de lo material es también la creación, ante todo y por sobre todo, de un espacio realmente interesante, intrigante, que tiene que ver con la sabiduría. Y esa sabiduría, mis queridos, tiene que ver fundamentalmente con un escenario muy, muy particular, porque en última instancia, este universo no es una casualidad, no es tan solo la consecuencia de explosiones, como el Big Bang lo augura, sino que aquí hay, como decimos cada viernes en el Di, repetimos lo que Rabbi Shlomo Alevi Alcabez nos enseñaba, Sof Maaseh b'machshava tejila. Final de la acción, final del Maaseh, con un pensamiento previo. Por lo tanto, es tan importante darnos cuenta de que no hay un mundo de casualidad, hay un mundo fundamentalmente de causalidad. Y ese mundo de causalidad nos invita a nosotros permanentemente a encontrar esa raíz. Y la raíz es la Jochma. Y por lo tanto, es eso lo que le pedimos a Kadosh Baruj Hu 3 veces al día. Cuando terminamos las 3 primeras bendiciones de la Amida, inmediatamente en la cuarta, después de haber entrado en el circuito de la alabanza al Creador, que parece ser que ya lo entendimos, recién ahí le pedimos a Kadosh Baruj Hu, a Tajonen de Adam Da, tú agracias al ser humano con conocimiento. Ve, Jonen Umideja, agrácianos desde tu parte de Jochma Binah Bada. O sea que necesitamos de esa sabiduría, que también se vista, se haga cuerpo en nosotros mismos para poder comprender esa obra, la palabra, la presencia del Creador y su obra. Así entonces continúa el versículo 24. Be'en teomot jolalti. Cuando no había aún abismo, fui dada a luz. Está hablando de la sabiduría, femenino. Be'en ma'ayanot
nichbade mayim, cuando no había aún manantiales abundantes en agua. Muy interesante. Quiere decir, otra vez, volviendo al escenario de lo que representa la creación, entonces la sabiduría es como si estuviera mencionándome y me estuviera regalando a mí la posibilidad de entender cuándo y por qué el Todopoderoso ha creado este mundo y a partir de qué lo ha creado. Be'en Tehomot quiere decir antes de que se crease el Tehom. ¿Por qué habla del Tehom, del abismo en sí? Porque en última instancia, acuérdense, el segundo versículo del libro de Bereshit que vamos a recibir en poco tiempo para estudiar, dice Be'aretz hayta tohu vavohu, la tierra estaba desierta y vacía, Bechoshech al pene tehom, y la oscuridad se cernía sobre la faz del abismo. Se menciona entonces el vacío, lo desordenado y el abismo, y por lo tanto la sabiduría habla y dice, cuando no había una, en ese momento, Be'en tehomot jolalti. Jolalti es como he sido dada a luz, he nacido eventualmente, de Jolel, ¿no es cierto? Habla de Gil, el verbo hebreo, que también es un sustantivo o un homónimo del verbo leyaled, que es dar a luz. Y entonces dice, Be'ein Mayanot, cuando todavía no había fuentes que brotasen y que ascendiesen desde los profundos abismos, Mayanot Tehom, esto ya me lleva a otro escenario del libro de Bereshit, que es el momento dramático del diluvio, donde las aguas no solamente descendieron de los cielos, sino como nos dice el libro de Bereshit, que ese día 17 de Heshvan, cuando comenzó ese diluvio, Nivke'u ma'ayanot tehom. Es decir, se abrieron, irrumpieron, emergieron las fuentes de los abismos. O sea que el agua en el diluvio vino también del cielo y de la lluvia y también de los abismos. Por lo tanto, la inundación fue total. Antes de todo eso, eventualmente, ahí está la sabiduría. Lefnei Ma'ayanot Holal. Para que todo el mundo pueda comprender cuál es la descripción que nos trae aquí el más sabio de los hombres y el más benigno de los padres hablando con su hijo. Adelo asa eretz bechusot de Rosh Afrot Tevel, antes que fuesen afirmadas, perdón, Betere Marim Otvau, no olvidé el versículo 25, Lifnei Gebaot Jolalti, dice, antes que fuesen afirmadas las montañas, antes de haber collados, colinas, fui dada a luz. Quiere decir, es fantástico. En última instancia, esto representa Betere Marim Otbau, a donde se formaron las montañas, en las profundidades de los abismos, dentro del abismo. Y de allí se transforman en los Mosdei Ares, por eso se llaman Betere Marim Otbau. Allí va a hablar de los fundamentos de la tierra. Miren ustedes toda esta descripción realmente magnífica. Adlo asa eretz bechutot de Rosh Afrot Tevel, cuando no se había hecho todavía la tierra. Adlo asa eretz bechutzot, quiere decir, todavía no había territorio habitable. Chutzot, las afueras, quiere decir los desiertos, para entender un poco que no había nada, que en última instancia no existía la nada en el mundo. Habló asa eres de Chutzot, de Rosh Afrot Tevel. ¿Y qué más? El principio de Afrot, Afar, la tierra, quiere decir lo que sería la simiente de la creación de la tierra. Entonces, qué interesante. Está hablando que la sabiduría precede a todo. Está Akadosh Baruj Hu y la Jochma. Y así entonces nos dice el versículo 27. Va'achino shamayim sham ani. Cuando él estableció los cielos,
allí estaba yo. Quiere decir, cuando Kadosh Baruj Hu entonces crea el firmamento, cuando le da forma a ese firmamento, Sham Ani, allí estaba la sabiduría. Qué bonito. Bejucó, Hug al Peneteón. ¿Qué quiere decir? Cuando dio resistencia, perdón, cuando trazó un círculo sobre la faz o la haz del abismo. Quiere decir que significa trazar un círculo eventualmente, cuando Akadosh Baruj Hu es como que hizo una línea redonda, circular. Entonces, ¿cuál es la línea circular? El lugar en donde los cielos elevados, esa línea circular, se besan con el abismo. Ese es el horizonte. En ese punto también está hablando casi en una metáfora hermosa el Mishlei. Dice el versículo 28, Be'ametzó shehakim bima'al, cuando fortaleció las nubes allí arriba. Quiere decir, cuando le dio fuerza a los shehakim. Shehakim es el firmamento en plural, como los cielos. De ahí es que el raquía representa obviamente no solamente un cielo, sino la perspectiva de los cielos. Bajino Beametzó Shehakim Mima'al, cuando el Kadosh Baruj Hu le dio forma a esos Shehakim, y entonces Ba'azos Inot Teom, ¿y qué hizo entonces? Cuando dio resistencia a las fuentes del abismo. ¿Qué quiere decir? Que de acuerdo a la creación del mundo, sabemos que la separación, todo el mundo es Ruach Elohim Merajefet al Peneamai. El espíritu de santidad de Hashem sobrevolaba la faz de las aguas. ¿Qué hizo Akadosh Baruj Hu? Y ahí Raquel. En el segundo día establece la distinción superior de las aguas y abajo me quedan las aguas profundas, las aguas superiores y las aguas inferiores. Y por eso nos dice versículo 29, Besumó la yam Foucault, cuando impuso al mar su límite. Qué bonito. Todo esto lo tenemos en el Salmo 104, también del papá del rey Shlomo, que es David Amelech. Besumó, cuando él impuso al mar su límite. Foucault quiere decir para que las aguas del mar no pasen esa orilla, esa costa. Entonces, cuando puso un límite, cuando puso un lugar, Umaim lo yabrufim, que las aguas no atraviesen, entonces su límite, su orilla, P es como los labios, quiere decir el límite de la boca. Hasta aquí es la palabra que queda dentro de mí, cuando la expreso está fuera de mí, es como el agua que desborda. Bejucomos de Are. Cuando Akadosh Baruj Hu estableció las fuentes de la tierra, esas bases sobre las cuales se estableció la tierra dentro de las aguas del abismo y que representan Amudei En. Y esto continúa hasta el versículo 31. Estamos viendo aquí toda una descripción maravillosa de lo que representa la creación. Versículo 30, para emocionarse con esta descripción. Etzlo Amón. Entonces estaba yo, la sabiduría sigue hablando, a su lado, Etzlo. Sha'ashuim Yom Yom, como el arquitecto de todo, y era Sha'ashuim, y era su delicia de día en día. Besajeket lefanav bechol et, regocijándome siempre delante de él. Qué descripción más brillante, que habla de la sabiduría. Dice que fui con él Amón. La palabra Amón en hebreo, Aleph Mem Vav Nun, que viene de allí la palabra Emun, confianza, emuná, fe, amén, el deseo que se rubrique una acción. Entonces fui con él Amón. Amón dice que lo traducen los Jajamim en este lugar,
dice que es una palabra realmente singular, que aparece aquí, obviamente, en este libro y no en otro lugar. Y entonces el concepto de Amón significa pedagogo. Pedagogo, así lo dicen los jajamín, pedagogo. ¿Qué quiere decir pedagogo? Pedagogo, maestro. Y por lo tanto, si él es mi maestro, yo estaba a su lado, como un alumno directo de él. Sha'ashuim, Sha'ashuim. Dice, ese regocija, la delicia cotidiana, yom yom, como un padre juega con su hijo. Mesajeket lefanav kol yom. Quiere decir, la Jojomá es parte del regocijo del Todopoderoso. Y por eso Akadosh Baruj Hu ama la sabiduría. Y ama entonces que el hombre sea sabio. Ama la posibilidad de que el hombre verdaderamente sea. Y entonces dice el versículo 31 que cierra esta otra parte antes de cerrar el capítulo. Mesajeket betevel arto, regocijándome en su orbe terrestre. Besha'ashuai et bene Adam. Y mis delicias están en los hijos del hombre. O sea que aquí me lleva a la espacialización de donde la sabiduría eventualmente juega. Pues se regocijaba, obviamente, Betebel Arto, quiere decir en todo este mundo, tu mundo, todo este universo, que Hashem Besha Ashua, y ella fue ese regocijo, ese juguete, Shashua quiere decir como un juguete, con los seres humanos que buscan la sabiduría. Y entonces, cuando el hombre busca la sabiduría y encuentra la sabiduría, entonces la sabiduría al hombre lo regocija, le da y le brinda una alegría. Ustedes se dan cuenta aquí cómo esta sabiduría nos lleva a entender y comprender, por sobre todas las cosas, que el Boreolam, el Creador, nos está regalando aquí, a partir del libro de Mishlei, la inspiración del rey Shelomo, de ese padre que está hablándole a ese hijo acerca del valor de la sabiduría. Aham no es tan solo el hombre que sabe por contenidos y es un enciclopedista. No, el Jajam habla de la Jojomat Jaim, de la sabiduría de la vida. Habla desde otro lugar donde la sabiduría eventualmente debe ganar su espacio. Quiere decir, el sabio por experiente. Por eso todo sabio no se llama Jajam solamente, sino Talmid. El desafío siempre de poder aprender. El desafío siempre de poder comprender. El desafío permanente de alcanzar la meta de que cuando yo estoy ejercitando el arte de la sabiduría, la Jojomá, me estoy asociando a Kadosh Baruj Hu en la creación del mundo. Y eso es muy bonito, porque en última instancia me conecta con Él siempre. Y llegamos entonces a el final de este capítulo 8, que son los últimos 4 versículos, a partir de el versículo 32. Beatabanim Shim'u li. Ahora pues, oh hijos, ahora no se dirige al hijo individual, sino que se dirige a los hijos en general. Ahora hijos, Shim'u li, ahora escúchenme. Después que con paciencia y con detalle habló acerca de las virtudes de la sabiduría, vuelve el llamado y les dice a esos hijos de Asheré, de Rahai y Shmor: felices son los que guardan mis caminos. Asheré, la palabra la conocemos. Asheré quiere decir, son felices aquellos que pueden cuidar los caminos para ir por ellos hacia el encuentro de la sabiduría. Presten atención que la palabra Asheré en hebreo, que la conocemos por tefilá, que la decimos 3 veces al día,
Asheré Yoshbe Beteja, es una palabra que se conjuga siempre en plural. No hay feliz, sino felices, porque eventualmente la felicidad o se conjuga en plural o no se conjuga. Esa es la única verdad. Y eventualmente la mayor felicidad que hay es cuando esa felicidad se comparte. Y entonces la felicidad compartida es la que nos enseña a disfrutar, a entender, a comprender, a abrazar, a querer llegar hacia esa meta que es el otro, y a partir de esa meta que puedo conjugar con ese otro, Beaftale reaja moja, amarás a tu prójimo como a ti mismo, la máxima expresión de la Torah. A partir de allí puedo entender que es Beaftale Hashem, amarás a Hashem. No puedo empezar por la parte esencial del amor a Dios si no puedo comprender el otro amor que está proximal. Hay un amor proximal y un amor distal. Por supuesto que el amor a Dios empieza siendo distal y se termina transformando en un escenario intenso. Eso se llama el amor que llega al temor, a la reverencia, a la ira. Ese amor que era distal, distancia, como el amor proximal que es para contigo, que estás al lado mío. Eventualmente, el amor con Dios va cobrando cada vez más fuerza y va cobrando más intensidad y se torna en ira, en temor. Beatabanim shim'uli beashre de la shmur. Ahora pues, oh hijos, escuchadme, dice el libro de Mishlei. Felices son los que guardan mis caminos. Presten atención. Shim'u musar bajajamu be'al tifrau. Oíd la instrucción, el musar. La invitación es que aprendo de cada realidad que me toca vivir. Shim'u dice musar, escuchar el musar. El musar es un eco permanente que nunca castiga, que nunca condena. El musar, si nos sirve, es verdaderamente para poder cambiar, para poder desarrollar nuestra apetencia por la sabiduría. Por eso, Shimu Musar Bejajamu, oíd el Musar y sed sabio. Bealtifrau, por supuesto, no lo deseché. Quiere decir, no os apartéis de ese Musar, de esa instrucción que pertenece obviamente al Boreolam, al Creador. Y entonces, no hay ninguna duda de que cuando hablamos de este libro de Mishlei, que no nos invita a ser personas que solamente pasemos a ser teóricos. ¿Saben por qué no? Porque la sabiduría podría caer en el rol de la teoría. Pero cuando hablamos de Musar, hablamos de la llegada a un mundo práctico. El Musar siempre invita y prácticamente nos, comilla, obliga a encontrar una alternativa práctica en la acción, en nuestro entrenamiento, como lo estudiamos todos los viernes con el Radbol. Asheré Adam Shomea Ali. Y aparece nuevamente en el versículo 34, aquí lo tradujeron en singular, pero dice Asherei, felices el hombre que me escucha. No es feliz, es sino felices. Mamás, no solamente bienaventurado. Asherei. Porque el hombre que logra escuchar a Kadosh y por lo tanto escucha la sabiduría. Asheré Adam Shomeali. Y presten atención. ¿Para qué? Y eso es lo que le pedimos a las personas. Lishkod al daltotai yom yom. Velando diariamente a mis puertas. Lishmor mezuzot petachai. Guardando las mezuzot de mis entradas. ¿Qué significa esto? Lishkod, ser constante.
El secreto para la sabiduría es la constancia, no es otra cosa. El poder estudiar un poco, 5 minutos, 10 minutos, media hora, lo que ustedes consideren. Pero lo importante es Ashre Adam Shomeali, felices en plural. La felicidad es doble, porque estoy haciendo feliz a mi creador y estoy haciendo feliz a la parte humana que está dentro de mí y todo lo que ellas se conectan de alrededor. Por lo tanto, Lishkod al Daltotai Yom Yom, o sea, velar diariamente a mis puertas, que son las puertas de qué? Las puertas del Bet Midrash. Lo más maravilloso que hay es el Bet Midrash. Por supuesto, el trabajo, el hogar de uno, son todos elementos centrales, no lo vamos a negar, pero también deberíamos eventualmente hacer pequeño lugar, sino grande lugar, a la constancia, al poder estudiar. Por eso intentamos todas las semanas generar un espacio de estudio, generar un tiempo y un encuentro de estudio, porque el estudio seguramente no nos va a ofrecer la carrera de sabiduría o de ser sabio. Nos va a ofrecer la capacidad de poder pensar, evaluar, la capacidad de poder comunicar, la capacidad de poder relatar, la capacidad de poder transmitir. Alguien está esperándonos a nosotros. Que nadie piense que uno no tiene nada que decir a nadie. Yo no soy de los que piensa eso. Yo pienso que en el momento que podemos aferrarnos, abrazarnos a la fuente, es el momento en el cual podemos transmitir la fuente. Por lo tanto, felices el hombre que me escucha a mí, velando diariamente a mis puertas, todos los días, ante las puertas del lugar de estudios, lishmor mezuzot petachai, cuidando las mezuzot de mis entradas. No porque la mezuzá necesita que yo me cuide, al contrario, la mezuzá me cuida a mí, pero en el sentido figurado, lishmor mezuzot quiere decir no la mezuzá como símbolo, sino las entradas de la puerta. Quiere decir esas personas que están esperando que se abran las puertas del Bet Midrash. Están allí esperando, aguardando que las puertas se abran para que yo pueda entrar y encontrar allí la sabiduría. Me parece una idea maravillosa. Versículo 35. Timotei matzah ha'im. Porque el que me halla, habla de sabiduría. El que me halla, habrá encontrado la vida. Beyafek razón me Hashem, que alcanzará el favor por parte de ella. Yafek razón, quiere decir, ya a Kadosh Baruj Hu le habrá de agradar esto que estoy haciendo. Estaré conjugando ese regalo que significa razón, la conexión con la voluntad del Todopoderoso. Y entonces ahí decimos, y rega beapó, puedo superar la ira divina, Dios lo permita, Haim Birsono, porque la vida, el deseo de que yo viva aferrado a principios vitales, es lo que Kadosh Baruj Hu me quiere regalar. Y por eso dice el cierre de este capítulo maravilloso, Bejot'i Jomes Naso, mas aquel que peca contra mí, Jot'i, el que peca contra mí, Ajote Li, o sea, ¿cuál es el pecado de esa persona? Que no adquirió musar, no, que no aprendió sabiduría, no adquirió el musar, aquello que representa la puesta en práctica de esa sabiduría. Bejotí, Jomes Nafshu. Aquel que peca contra mí hace agravio a su propia alma. Jomes Nafshu. Jomes se está auto robando, se está
extorsionando a sí mismo. Kol mesanai ahavu mavet. Todos los que me odian aman la muerte. Kadosh Baruj Hu es la fuente de la vida. Y Mekor Haim Ata, como decimos, porque tú eres la fuente de vida. Obviamente, el que desprecia a Dios no permite a Dios. Entonces, son personas que han elegido el mal. Y por lo tanto, Kol Mesanai, todos aquellos que Mesanai, la traducción literal es odiar, que son los que rechazan. Aquellos que rechazan no la sabiduría, el musar al cual debo alcanzar con la sabiduría, son los que aman la muerte. Por eso el llamado de Moshe Rabbeinu, al final del Humash de Barim, en este Shabbat, Perashat Nitzavim Vayele, habla, Re'e natati lefaneja yom et hachaim bet hatov bet hamavet bet hará. Mira, he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Todas las opciones están al alcance, pero Ubaharta Bajaim. Kadosh Baruj Hu, en su amor profundo que tiene para conmigo, para con usted, para conmigo, es Ubaharta Bajaim. Elegir ciertamente la vida. Y eso obviamente habla a las claras, habla realmente a las claras de un regalo que es interminable. Y ese regalo interminable que representa la sabiduría que Kadosh Baruj Hu nos puede brindar y nosotros tenemos que abrir las puertas del corazón, no solamente las puertas de nuestro cerebro, sino también las puertas del corazón, porque el corazón es en última instancia el asiento de la sabiduría. Es el Lev Shomea, ese corazón que sabe escuchar, como pidió Shelomo al Todopoderoso, como regalo de su asunción como rey. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Tenemos más tarde a las 8:30, creo, el estudio del Rambam, si no me equivoco. Yo la verdad es que no recuerdo todos los horarios. Y a las 8:30 el Rambam. Y a las 11 de la noche de Israel, los que quieran participar, hay un evento que se organiza en conexión con Buenos Aires e Israel sobre el hombre en guerra, que es un panel muy interesante donde va a estar un filósofo llamado Santiago Covadrós, un periodista argentino, Alfredo Leuco, va a estar mi querido amigo el rabino Dani Carpuj, Chilita, y estaré también yo, si Dios quiere, participando de ese panel. Bueno, gracias a todos por acompañarnos, que tengamos Shavuot Tov, que Tivá Fátima Tová, que Hashem nos inscriba y nos inscriba en el libro del mérito del estudio, de la sabiduría sensible y por sobre todas las cosas la sabiduría simple. Una sabiduría que nos lleve a ser siempre mejores personas. Muchas gracias a todos. Gracias por acompañarnos. Shavuot Tov. Shavuot.